Muchachos, Uy, sábado más. Ah, Bienvenidos a todos los que nos están conectando en este momento. Estamos escuchando ahí, espero que YouTube no me tumbe el podcast después por el copyright, pero pues ojalá que no. Estábamos, Pero valía la pena. y no, claro, porque todo lo del pobre es robado, ¿no? sí, Oiga, esto es mucho masoquismo, ¿no? Nosotros llevamos del hijo de puta toda la semana y trabajar más un sábado no puede ser. Pero es que esto no es trabajo, muchachos. Hay que admitirlo que nosotros hacemos esto por gusto. sí, eso por hablar. Y muchas gracias a todos. Buenas noches. Bienvenidas a las personas que se van conectando. Ya somos. Buenas tardes desde América, buenas noches. Ay, perdón, desde buenas Europa, tardes. Buenas noches desde aquí de Ulala, Francia. señora francesa. Buenas tardes para ustedes, perdón, pero mi noción del espacio y del tiempo es una cuestión bastante compleja. Bienvenidos, muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos. Anderson, aprenda a dar una introducción, vea, eso es, de ahora en adelante Caro va a dar las introducciones a los podcasts. Ya, listo, me voy. No, se llenan la... Hombre, bueno, muchachos. Oigan, Entonces, hablando de masoquismo, los tres emigrantes y poniendo la canción de de Paraíso Paraíso Travel. Travel. Yo honestamente no la he visto, pero recuerdo que una vez que la presentaron en RCN, yo estaba muy niño, muy pelado, y solamente alcancé a ver una escena porque tenía sueño y me dormí, pero me pareció muy triste porque la escena era un muchacho, no sé quién es porque les digo, no me he visto la película, era un muchacho que llegaba a un restaurante a pedir comida porque tenía hambre, creo que era colombiano, hasta ahí me acuerdo. Que decía, usted es colombiano, ¿cierto? Venga, le doy comida que usted tiene hambre. Hasta ahí me acuerdo. Sí, muchachos, o sea. De esa película. Sí, o sea, el personaje se llama Marlon. Entonces es un colombiano, justamente, o sea, él viaja con una chica que se llama Reina. Venga. No, esperes, vamos a empezar así de una, no vamos a rajar del gobierno, no vamos a decir nada, no sé. Vamos de a poquitos, es solo para dar contexto y para aprovechar la canción. Aprovechemos la canción y demos contexto que esto hay que decirlo, esto hay que sacarlo. ¿Por qué se van los colombianos de Colombia? Por el gobierno. Oiga, vamos a hacer entonces ese pequeño resumen de qué vamos a decir y luego vamos como introduciendo la cosa así dulcemente. Bueno, si me dejan empezar y con respecto a lo que dijo Caro de por qué estamos por fuera o por qué están los colombianos por fuera. Hace poquito un amigo que también está por fuera me dijo una frase. Él no es colombiano, él es brasileño no, él es argentino. Me dijo, el sueño más latinoamericano en este momento de cualquier latinoamericano es escapar de Latinoamérica. Sí. O sea, un montón de imágenes que hablan de que hay que escapar de la pobreza en Latinoamérica, de que por favor alguien sáqueme de Latinoamérica y todo ese tipo de cosas. Es una moda, o sea, es una moda, pero es una moda que refleja cosas. Es una moda que refleja un sentimiento que se ha venido acumulando desde hace mucho tiempo en muchos países. Es como hace como 3 semanas hablaba con mis estudiantes de la caravana de migrantes y es muy interesante ver un video en el que dicen que la caravana pues que fue en 2018, que este año hubo un nuevo intento. Dicen es que esa caravana fue la muestra del río que viene corriendo hace años de a gotas. Entonces es muy interesante y es todo con esa relación, o sea, saber que hay tantas personas en Latinoamérica en Latinoamérica en general que se sienten tan desesperadas en sus países que piensan que tirarse a la calle sin importar las consecuencias y sin importar los peligros que enfrenta hacer una travesía de esas por tierra, sobre todo muchas veces a pie. Entonces
Es como esa desesperación, o sea, uno qué tan desesperado tiene que estar para decir que atravesar 5 países o 6 países a pie es más seguro que quedarse trabajando en donde uno vive o en donde uno nació. ¿Sí me entiende? O sea, es ver hasta qué punto las condiciones sociales llevan a las personas a hacer ese tipo de cosas. Y Paraíso Travel es esa reflexión. Oiga, Pero parce, ustedes se dieron cuenta que nosotros, no es que no le esté poniendo cuidado, sino que estaba mirando aquí que está Laurita con nosotros otra vez acá. Parce, Laura es nuestra primera fanática, marica. Va a tocar mandarle un regalo. Va a tocar mandarle un vamos regalo. ya estamos fidelizando, muchachos, eso es importante. Le voy a Sí. mandar un desayuno sorpresa así con frijoles calentados, chocolate, arepa. Eso sí es un desayuno. Ustedes se imaginan que ahora está muy de moda dar esas anchetas de desayuno sorpresa que son bien bacanas, pero imagínense lo que dijo Oscar, así con la decoración toda minimalista, porque ahora el concepto es minimalista, ¿no? Por no decir tacaños, los que decoran, no los que compran. Así como con los pompones y las vainas, y una bandeja ahí con frijoles, chicharrón, arroz, chocolate. Eso es una colombiana muy fea. No me haga acordar una vez Pero para ese es el no verdadero volarnos del desayuno. tema, para no volarnos del tema, parce. Una vez, es que una bandeja paisa gourmet, ¿y saben dónde? En La Rochela. Le cuento que esa chimba, eso no era una bandeja paisa, eso era una huevonada ahí. Traía un poquito de frijoles ahí en un plato grande y una porcioncita, y un poquito de arroz, y no traía como plátano, sino que era un chifle, o sea, era como un platanito de esos verdes de paquete, de papitas de pobres, pero de platanitos. Puesto así encima, parado, huevón. Puesto así encima. Y le dije, puta ensalada, traía fresas, una ensalada, una bandeja paisa, frijoles con arroz, chicharrón, carne, un plátano y una ensalada con fresas, no jodas, chinga. No, eso es un sentido de la estética culinaria muy bueno. En fin, me dan como rabia, parce, porque pagué como 12,000 pesos por esa bandeja. Sí, ya vuelvo. Bueno, muchachos, tenemos 2 comentarios. Dice, cuestión de actitud. Ella nos habla sobre todo como de lo que veníamos hablando ahorita, de ese sentimiento latinoamericano de huir justamente de Latinoamérica, y dice, cada uno habla desde su experiencia, no podemos irnos, hay que luchar para mejorar la situación, yo nunca me he querido ir. Y es verdad, o sea, digamos que en Latinoamérica somos un continente de muy de sentimientos, somos personas que tenemos un amor intrínseco hacia nuestro lugar de origen y hacia las personas que tenemos allí sobre todo. Y ese mismo amor hace que muchos no quieran irse, pero ese mismo amor hace que muchos nos vayamos, pero siempre anhelemos siempre anhelemos quizás volver o por lo menos saber que las condiciones mejoran o tratar de hacerlo lo que podamos desde nuestro lugar para tratar de mejorar las condiciones. Yo solo sé, muchachos, que, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, o sea, respeto la opinión de, no sé cómo se llama, pero pues aparece como cuestión de actitud. Yasmín, se llama Yasmín. Okay. Respeto la posición de Yasmín. No la comparto porque, sinceramente, es muy difícil buscar ese cambio en países que están manejados por entes represivos. Y eso viene de años, si tú piensas diferente, eres un mamerto o un guerrillero o vete del país entonces si no te gusta. O sencillamente amanece uno con las botas al revés o amanece uno sicariado, vulgarmente como se dice. Pero bueno, ese tema yo creo que es otro tema que podemos hablar después. ¿Qué les parece? Y luego hablamos en otro podcast sobre el caso de la profesora que está en cero problema porque le dijo a los estudiantes, les puso un taller sobre falsos positivos. Lo dejo ahí en la mesa para que lo hablemos después. Pero entremos en materia hablando de películas y literatura, muchachos. Pues ahora que estamos en América. Sí, claro que estaba empezando, pues lo que pasa es que nos desviamos del tema, nosotros hacemos acá lo que nos da la gana. Es que nosotros no tenemos jefe acá, bueno. Caro empezó hablando sobre Paraíso Travel, ¿no? Es que se llama, muy buena, me gusta mucho, es una de mis favoritas. Y voy a seguir yo más adelantico entonces con una película
muy conocida en Colombia que se llama La Vendedora de Rosas. La Vendedora de Rosas es inspirada en un cuento de Hans Christian Andersen de 1844, si no estoy mal, que se llama La Vendedora de Fósforos o La Vendedora de Cerillas, ¿no? Tiene una cuestión muy interesante. La Vendedora de Rosas creo que la conocemos casi todos. Sí. Muy paisa, muy local, ¿cierto? Muy colombiana además, pero hay un par de cosas para decir ahí en términos literarios y en términos de estética cinematográfica, por ahí hay algo también. No nos vamos a escapar mucho teóricamente, pero vamos a hacer un buen análisis ahí. Anderson, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, yo, entre tantas cosas, les iba a comentar en cuanto a películas y literaturas, estoy buscando que está bien relacionado. Y les tengo tres cosas que voy a hablar por encimita. Les tengo Satanás, tanto el libro como la película, largometraje, de hecho. El perfume, tanto libro como película. Y otra que se llama El olvido que seremos. Ambas película, ambas película y libro, que ya les adelanto un poquito de eso. Caro. Bueno, muchachos, ahora sí, bueno, pues entonces, saluditos, por acá tenemos también otro comentario de Lau, yo creo que Oscar ya lo leyó, que le recibe el desayuno de sorpresa, y sobre todo iba a hablar del de Heidi, que ya, hola Heidi, saludos para todos, ya somos, bueno, ¿quién está conectado en él? Yo no. Entonces somos dos, o sea que somos 10, tenemos 10, ya, epa. Somos 2 incluyéndonos a Oscar y a mí, pero entonces ya vamos mejorando, muchachos, vamos ganando audiencia, eso está muy bien y muchas gracias. Recordemos a la gente que pueden compartir el streaming, compartan el link. Sí, pueden compartirlo, el link, si conocen gente que le puede interesar, que así no nos conozcan, estaría súper bien, sí. Si nos pueden ayudar con esa difusión de esta idea de esto. Antes de que se acabe el mes, queremos romper la meta de tener 20 personas en el podcast. Epa. Antes de que se acabe el mes. Pero ahí vamos. Bueno, entonces, volviendo al comentario de Heidi, pues ella dice que llegó a su lugar de origen con planes de irse y al final se quedó. Por ahora al menos. Porque ella dice que definitivamente ese amor a la patria sale, lo que yo haciendo un poquito de alusión a lo que les estaba diciendo, acerca de ese doble sentimiento que todos o la gran mayoría de latinoamericanos tenemos hacia nuestro lugar de origen. Ese cariño y ese arraigo, porque pues por más que uno se vaya, y de cada país van a decir, podrás irte de inserte país aquí, pero inserte país aquí nunca saldrá de ti, ¿cierto? O sea, lo dice mucho con México, podrás irte de México, pero México nunca saldrá de ti. Pero funciona con cualquier país, ¿cierto? Y yo pienso que todos los que estamos lejos, y lo decíamos la vez pasada cuando hablábamos de pandemias, todos sentimos ese desarraigo al estar lejos. No necesariamente quiere decir que estemos en un arrepentimiento de haber salido, pero obviamente siempre vamos a tener esa lucha, esas dos fuerzas que van a estar en nosotros luchando mientras estamos lejos, que es esas ganas de volver y el recordar las razones por las cuales uno sale. Bueno, volviendo al contexto de Paraíso Travel, pues las condiciones por las que uno sale, por ejemplo, no son las mismas de nosotros tres, que nosotros salimos para estudiar, salimos con un programa, salimos con unas condiciones. Salimos con unas condiciones y sobre todo salimos con papeles, muchachos. Y ustedes saben que llegar a un país con papeles no es lo mismo que llegar por el hueco en el caso de Estados Unidos. No es lo mismo llegar a luchársela y mirar cómo... y otra cosa es mirar cómo regularizarse después de hacer una entrada por medios no convencionales, por así decirlo, ¿cierto? Entonces es esa la historia que nos cuenta Paraíso Travel, que es una película de 2008, inspirada en un libro que tiene el mismo título, que se publica en 2001. De hecho, las dos películas que están inspiradas en libros de las que voy a hablar son del mismo autor, son de Jorge Franco Ramos.
Y entonces, pues básicamente Paraíso Travel es la historia de dos inmigrantes colombianos de Medellín. Es una chica que se llama Reina y pues el chico que se llama Marlon, que es al que Anderson hacía referencia ahorita hace un momento. Y entonces, pues ellos simplemente salen y pasan por el hueco. Y la historia del libro está mezclada entre esa historia de amor entre ellos dos, porque ellos dos son pareja. Hay muchos engaños de por medio, o sea, Red denuncia mucho esa parte de los viajes a Estados Unidos, sobre todo de los 90, principios de los 2000, en los cuales teníamos a esas agencias, bueno, que todavía existen, pero digamos que en ese momento era como un furor bastante fuerte. Que reunían a las personas y les prometían llegar al American Dream, a ese sueño, a ese paraíso que era Estados Unidos en ese entonces, y solo les mostraban ese lado de van a encontrar trabajo muy fácil, de allá se necesita gente, de vamos a pasar súper fácilmente. De hecho, hay la escena que más me llama la atención de esa película, que pienso que es de las que no se me olvida, es la escena en la que justamente están hablando con los coyotes, ¿cierto? Con la gente que los va a pasar, y la señora les muestra, les dice, vamos a quedarnos en un hotel 5 estrellas, y siempre hacen como el contraste con lo que ellos están viviendo, ¿cierto? Y se encuentran en la residencia, pero la residencia más con colchones en el piso, sucios, hacinados, o sea, de todo. Y es como ese engaño. Venga, me parece muy interesante. Les cuento dos cositas, Caro, una pequeña pausita, si me lo permites ahí. Yo Dale. En uno de mis tantas correrías, yo tuve una experiencia tan horrible una vez viajando venía de Perú hacia Colombia, porque yo viajaba por tierra, ¿sí? Desde Lima hasta Cali, por bus, por tierra. Y en alguna vez pasamos por allá yendo hacia Quito, subiendo hacia Quito, ¿no? En la ruta de Guayaquil a Quito, que ya es subiendo montaña. Y como a las 3 de la mañana paramos por ahí en un parador en medio de la montaña, parece un lugar perdido. Que incluso esa película me gusta mucho por eso, porque yo he vivido más o menos cosas así. Y resulta que paramos allá y yo con un daño de estómago que ni para qué les cuento más detalles. Resulta que entramos al baño, solamente había un baño, era un parador a borde de carretera. Parce, y el baño era tapado con unas latas de zinc que primero no cerraban. Entonces uno tenía como que sostener la lata de zinc ahí. Y en esa se bajan los 40 pasajeros del bus, todos en esos cubículos separados por laticas de zinc, donde uno le ve los pies al de enseguida, ¿sí? Y ese concierto escatológico tremendo que me hizo perder el aliento. Parce, les cuento que llegó un punto en que yo cerré los ojos, la boca, la nariz y todo. Yo dije, en este mundo no hay nadie. Y yo hice lo mío, le cuento que es que yo fui el que menos ruido hice, con eso les digo todo. pero horrible. Y había y tenía hambre, había una cosita y tenía hambre. A mí se me quitó el hambre, honestamente yo no quise comer nada, me prendí un cigarro y ya, pero fue horrible. Esa es una. La otra es que hay un libro de Germán Castro Caicedo que se llama El Hueco. El Hueco. No recuerdo. ¿Vas a hablar de eso, Caro, también? O... no, pero sí conozco el libro, pero hágale, diga lo que va a decir sobre él. Un par de cositas. Esencialmente, si estamos hablando de la película Paraíso Travel, que es la típica ida por el hueco hacia Estados Unidos, lo que en tiempos de los 80s tal vez, ¿cierto? Fue tan común que todo el mundo conoce un tío que vivió en Estados Unidos o está en Estados Unidos. Yo conozco así, ¿sí? Yo conozco un man que se está yendo desde que tengo uso de memoria a Estados Unidos y me voy a ir. Y llegué yo primero, el man no ha venido por acá. Pero bueno, continúe. Muy bien. Oiga, y entonces, y es esa aventura de cómo es viajar de ilegal a los Estados Unidos, pero sobre todo pues en esa época cuando no era tan peligroso, digámoslo así entre comillas, cuando no había una trata de personas ahí de por medio. Pero fue bueno leer ese libro, lo recomiendo. Dale, Carito. Sí, o sea, exactamente. Es que digamos que en esta ola de principios de los 2000, sobre todo, no sé exactamente qué año es el hueco, ya les busco y les digo. Pero, por ejemplo, pues Paraíso Travel, el libro es de 2001. Entonces, digamos que en esa época hay toda una ola de
de una corriente literaria que, pues, que conocemos como la narconovela. Y en ese tipo de literatura estamos denunciando justamente esas situaciones, o sea, todo ese universo que gira alrededor de lo que es el narcotráfico, de lo que es la migración ilegal, de lo que es la crisis que está viviendo en el caso, pues, de estas obras, sobre todo un país como Colombia, ¿cierto? Entonces, de esa gran migración masiva que se tuvo en Colombia a partir de toda la época de la violencia, como se le conoce, pues, que es lo que son los años finales de los 80, principios, todos los 90 y pues incluso hasta principios de los 2000. Entonces, es una serie de mostrar esa realidad, de hablar de lo que mucha gente no está hablando, pero que aún así es una realidad, ¿cierto? Y Paraíso Travel se inscribe dentro de esa corriente, dentro de esa corriente artística. No podría llamarlo como narcopelícula, pero sí es una película que se une dentro de esa corriente, dentro de esa época en la cual estamos hablando de esas realidades que surgen de las crisis sociales que están viviendo los países, sobre todo pues en el caso de Paraíso y del Hueco de Colombia. Es verdad. Carito, puedes hacer un pequeño, perdón Anderson, puedes hacer un pequeño plot, un pequeño resumen de la película, si bien... Bueno, lo que estaba diciendo son dos colombianos, Reina, Marlon, ellos van a pasar a Estados Unidos por el Hueco. Él no está muy convencido, pero pues ella es la que tiene como ese sueño americano metido en la cabeza y ella lo convence a través de la relación amorosa que tienen. Entonces, digamos que ambos caen en el engaño, lo que les decía ahorita de sí, vamos a quedarnos en un hotel 5 estrellas, pero en realidad están hacinados en una residencia de mala muerte, por así decirlo, de sí los van a recibir y los van a acompañar y en realidad son las personas que los agentes migratorios que van a perseguirlos y les toca tirarse al río Bravo y pasar como sea. O sea, ese tipo de situaciones, ese tipo de engaños que suceden en la película, entonces es esa reflexión acerca de cómo ellos se van engañados, cómo ellos tienen una idea de lo que va a ser ese sueño americano y lo que en realidad se encuentra. Y es mostrar eso, es mostrar esa realidad del inmigrante a través de la historia de estos colombianos. La verdad, muy, muy recomendada. Ahí en la canción pues que pusimos al inicio, es la banda sonora que es Paraíso Travel de Fonseca. Y ahí justamente las imágenes que tenían son imágenes de la película. Y son bastante interesantes, entonces de veras muy recomendada y nada, pues por ahora me pauso por aquí porque pues ya luego les hablaré de la otra obra que quería exponer el día de hoy. Ahora sí los dejo, muchachos, porque vea. Yo creo que el cine colombiano es un poquito difícil como encasillarlo en una categoría, porque por ejemplo, como decía Caro, Paraíso Travel no es de la tradición de las narconovelas, es más bien como un drama social, yo diría, es drama, puro drama, de un tema que se estaba, o sea, que en la época de los 2000, o sea, el 2000 fue el boom de la migración a Estados Unidos, o sea, los 90 y el 2000 fue el boom de la migración a muchos países. Pero bueno, en cuanto a cine colombiano, es que, o sea, yo personalmente tengo conflicto con el cine colombiano, porque hay muy poco cine decente en Colombia y el poco cine decente se opaca por cuestiones que venden, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de que El Paseo es una película malísima, las 7 que hay del Paseo. Uy, ya van 7, marica, no jodas, parce. Sí, creo que son como 7. Parce, una vez por accidente, yo no sé por qué hijo de putas me dio por verme una película de esas, y lo peor de todo es que no sé por qué carajos me la vi toda, marica. Esa película la detesto, esas películas la detesto. Sí, lo que es esa y El Coco. ¿El Coco? ¿No han visto El Coco? Que es con los actores de Sábados Felices. Que también es del mismo director del Paseo. Ah, pero con razón, marica, no. A ver, sinceramente, yo nada que venga de Dago García me parece decente. Dago García, para los que no conocen, es el director de las 7 del Paseo y del Coco. No conocía el Coco. Oiga, Dago García está conectado en el chat, Anderson, oiga, véalo. Que le responda, vea. Para decirle de frente a García, es un asco director, sea serio. Pero
De lo poco que yo encuentro rescatable del cine colombiano, hay un largometraje que ni siquiera cuenta como película, que es largometraje, de Andrés Baiz. Andrés Baiz es el director. Y la película, el largometraje, digamos la película, se llama Satanás. No la Satanás, conozco. que está basada en el libro Pues, Satanás de muy Mario bueno. Mendoza, que está basado en un hecho real de Colombia. Es bien, bien curiosa. Lo único que yo tengo en contra de la película son los diálogos. Es lo único. Porque me parecen muy reales los diálogos en cuanto al acento. Porque la película se desarrolla en Bogotá, pero los actores son en un 90% colombianos. Pero son diálogos como cuando uno ve una película doblada del inglés al español, que es ese español neutro. Ujú. Entonces, como que choqué un poco con eso, porque yo me esperaba, pues si es en Bogotá alguien con acento rolo, ¿no? Más allá de que no me guste el acento, ¿no? Pero, Que usted me tiene sí. contra los rolos, qué hombre. Uy, por aquí en el chat dice Ángel Ortiz, Rodrigo, no, perdón, Rodrigo de No Futuro. Rodrigo de No Futuro. Esa es una película paisa, si no estoy mal, sobre el punk. Buenísima. Pero sí, esa que les cuento de Mario Mendoza es bien, bien curiosa. Ya les cuento de qué va. Ustedes la conocen. Caro creo que ya la conoce. ¿Caro? Dime, sí, la de Satanás sí, es brutal, es muy interesante, perdón, es que estaba concentrando, estaba concentrada. Ay, yo soy así, ustedes saben que yo Está me leo durmiendo. fácilmente, muchachos. Yo soy Se capaz está de dormir con durmiendo. los ojos abiertos y eso lo sabe toda la gente que estudió conmigo. Uy, qué miedo. Yo soy capaz de seguir clase durmiendo. Pero bueno, ese es otro cuento, que nadie lo sepa. Que nadie se entere, muchachos, acá entre nosotros nomás. Pero Los que están conectados. exactamente. No vas a ver mucha gente, tranquilos. Pero estaba pensando mucho en el comentario que nos dice Heidi, hablando pues sobre todo de lo que hablábamos ahorita de la migración, de emigrar. Entonces ella nos habla de lo que es el choque cultural. Y ese es un aspecto muy, muy, muy complejo, por no decir de los más complejos de salir del país. Es darse cuenta que uno está en una realidad en la que uno no conoce y que de ahí no hay marcha atrás. O te adaptas o vas a sufrir cada vez que quieras interactuar socialmente en el lugar a donde llegaste. O no necesariamente eso. Hay, digamos, ciertas actitudes nuestras que son normales para nosotros, que para otra cultura son cosas, digamos, o de mal gusto, o de mala educación, o demasiado extrañas. O sea, esos choques son fuertes. Bastante fuertes. Y bueno, volviendo ahora solo como ese pequeño paréntesis, porque me pareció muy interesante el comentario. Ahora sí, volviendo a lo de Satanás, esa película es bastante, bastante interesante. A mí me enloquece el papel de la mamá. Uy, Ella es él es brutal. Teresa Gutiérrez, ¿no? Doña Teresa Gutiérrez, la que lo hace. Creo que Difunta se ya. llama así ella. Murió Ella falleció hace poquito, hace como unos 2, no, 3 años. Sí, ella falleció hace poquito. sí, pero hace más, hace más. Hace más tiempo. No Uf, sé si, bueno, pues Sí, para mí fue reciente y de COVID, de COVID. no fue, no fue de COVID, no sé así. Bueno, en fin, hágame el favor y respete mi comentario. Pero bueno, entonces Estamos muy serios, marico, estamos muy serios. Vea, ella hace un papel impresionante, o sea, esa mamá es brutalísima y sobre todo la relación entre ella y el personaje. pero O sea, hablando de para mí mamás, vea, hablando de mamás, la mamá de Reina, el papel que hace la mamá de Reina en Estados Unidos, parce, es Margarita Rosa, ¿no? Margarita, parce, a mí me parece genial porque está súper bien hecho. Esa vieja es muy talentosa, ¿vale? Y es inteligente y es bonita, esa vieja tiene de todo. Ese papel que ella se hace en esa película, yo no sé si ella ha Sí. sido premiada, voy a buscarlo, dentro de los daticos que les voy a quedar debiendo en un momentico, pero yo pienso que ella tuvo que ganarse un premio porque ese papel fue brutal, la transformación física que ella tuvo fue muy impresionante. Yo se lo doy, dígale que venga.
Oiga, Anderson, ¿usted sigue hablando o sigo hablando yo? ¿Cómo vamos a hacer? Yo sé que usted está que se habla, hágale. Sí que me hablo. Ale, Yo creo que hasta la gente del chat ya sabe cómo es Oscar para hablar. Que toca como cuando uno va a caballo, como que, hey, calma, calma. Tráigame las gafas. Gima. Oiga, mientras Oscar está ahí en su vida de papá, les comento pues sí. un poquito más de Satanás a los que están conectados. Oh. Heidi, por ejemplo, dice que ella leyó el libro, pero no ha visto la película. Bueno, me parece bien ese orden, porque a mi modo de ver la película omite unas cosas que agrega Mendoza en el libro, que son un poquito más de como ficcionales, ¿cierto? Les comento así rápidamente. En el libro Satanás está basado en la historia de Campo Elías Delgado. Campo Elías Delgado era un hombre que a mi modo de ver tenía, ¿cómo se llama esto? Estrés postraumático de guerra. Tiene un nombre más técnico, pero bueno, porque el hombre estuvo en la guerra de Vietnam. Interesante ahí que Colombia tuvo gente participando en la guerra de Vietnam. El problema es que el hombre... Sí, y en la guerra de Corea también. Sí, también. En varias guerras, de hecho. Es un buen tema, es un buen tema para tratar. Yo les comentaba que la historia está basada, ojo al término, porque hay asesinos seriales y asesinos relámpago, que en inglés lo llaman spree killer. Y porque un asesino serial es alguien que comete un crimen una vez, luego cranea, piensa otro y lo hace en repetidas ocasiones. El spree killer, en este caso, es alguien que un día hace un asesinato múltiple, ¿sí? Por ejemplo, la gente que hace los tiroteos en Estados Unidos en las escuelas, que ha pasado, ¿sí? Este hombre, así resumido, ya les cuento por qué lo hizo. Llegó a un restaurante que se llamaba Poseto, porque creo que lo van a demoler, Poseto en Bogotá. El hombre llegó un día, después de que sacó sus ahorros del banco, se pidió el restaurante bien, restaurante fino, pidió su buena comida, se pidió su buen vino, se pidió 3 tragos, y de un momento a otro sacó su revólver y empezó a darle a todo el mundo que estaba en ese restaurante. Creo que salieron como 17 personas muertas, si no estoy mal. Yo haría eso donde me traigan una ensalada con piña, marica. No sé así. Bueno, muchachos, ahora sí los datos que les debía. Les digo, El Hueco es de 1989, o sea que es mucho más, es anterior que Paraíso Travel, pero pues supongo que Jorge Franco tuvo alguna relación ahí quizás con El Hueco, porque pues tiene relación. Y Margarita Rosa no tuvo premio. No parece que haya tenido premio por ese papel en Paraíso Travel. Y Teresa Gutiérrez, y sí, fue hace un poquito más de 10 años. Acá le tengo un 11 Oscar. años, murió en 2010. Para mí el 2010 fue ayer, muchachos. Parece que hace 3 años. Digo, no. Ay, le está haciendo daño esa pandemia. Para que entiendan que mi ubicación espaciotemporal es nula. Stop. Uy, 17 espectadores, ya. Estamos a 3 de romper el récord del mes. Epa. Hágale. Vamos a compartir el streaming, el podcast, vamos a compartirlo, 18. La gente que comparte, se suscribe, bienvenidos a los que recién llegan. Cuéntenos de dónde se conectan. Ya tenemos gente de República Dominicana, gente en España, gente en Panamá, gente en Francia, Colombia, yo que estoy en Estados Unidos. Creo que por ahí está José, que es otro que está en Estados Unidos conmigo estudiando. Pero bueno. Oscar, ¿usted iba a decir algo? Sí, tengo mucho para decir. Yo solo quiero entrar como en el momento apropiado. Entonces vamos a hacer el pequeño resumen. Ya saben que yo soy así súper didáctico. Intento como poner todo, armar la bola aquí como estamos. Empezamos diciendo que hay un tema migratorio fuerte. No solo con Colombia, yo creo que cuando he viajado me he encontrado muchos
mexicanos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, hay por todo lado también. Y un buen ejemplo de cine colombiano, buen cine colombiano, diría yo que es una buena película que se llama Paraíso Travel, digamos, representa esa cuestión migratoria. Entonces es una buena película que nosotros podemos ver para estudiar el tema migratorio en Colombia, no solo en Colombia, sino en América Latina también. En toda América Latina, sí. Sí. Y bueno, hablando pues de nuestro contexto, ¿no? Y de todo lo que viene detrás de la migración, ¿no? Una cantidad de problemas sociales, pobreza, conflictos, bueno. Basada en un libro, ¿quién es el autor, Caro? Es que no recuerdo. No, Jorge Franco Ramos. Jorge Franco Ramos, bueno, del mismo nombre, ¿no? Paraíso Travel también. Uh-huh. Anderson nos estaba trayendo una que se llama Satanás. Satanás. Uh-huh. Muy bien. Mismo Satanás. Nombre. Exactamente. De ese mismo libro que también, bueno, en este caso, Anderson, usted hizo un plot así, o no le puse cuidado, la verdad, diga usted más o menos de qué trata. Oscar ¿Quién hizo un plot? No seas mío, Oscar. Oscar está como tostado hoy. Ojalá. Es que es porque se calvió. Se le fue la concentración. Cuando hagamos la de literatura y cannabis, vengo envuelto en una nube de THC bien tremenda. Bueno, Oscar, ¿y usted de qué nos venía a hablar? Bueno, entonces, yo quería hacerles una pregunta antes a todos ustedes y a los participantes en el chat. Sheila Sonco desde Perú, un abrazo enorme para Sheila. Me alegra mucho que te estés conectando y que nos estés viendo. Espere que me desconcentró. Ay. Entonces, les iba a preguntar cuál fue la primera película que ustedes vieron. Respondan en el chat. La primera película que ustedes recuerden haber visto en cine y en dónde. En cine. Eso es un buen ejercicio. Eso es un buen ejercicio. La tengo. Sí, es la primera película que vi que en cine. Yo la vi en el teatro El CIP, que ya no existe. Sí. Que quedaba ahí en Fundadores. Bueno, la gente que es de otro país, se jodió, literal. Sí, era un teatro, no entienden, pero pues bueno. Un cine que quedaba en Manizales, nuestra tierra, que ya desapareció, sí. ¿No? Me acuerdo que la primera película que vi fue Looney Tunes de nuevo en acción. Los Looney Tunes, ¿una producción de dónde? De Estados Unidos, ¿no? De Warner Bros., ¿no? Sí, de Estados Unidos. Me acuerdo mucho porque fue la primera vez que fui a cine. Yo tendría por unos 7, 6 años que mi papá nos llevó a mí y a mi hermano. Y la película fue para mí, pues, la super pantalla. Yo como que, uy, ¿qué es esto? Sí, claro. Pues, Caro. Es que tengo una duda existencial, muchachos, no me acuerdo. Bueno, pero digamos que mi primer, es que se los aseguro que yo de pequeña no iba a cine. O sea, yo vine a ir a cine como tal, ya estando en Manizales. Y, no importa. Pues es algo relativamente reciente, pero que yo recuerde así como que pienso que sí nos llevaron a cine estando pequeñas, pero tengo así como imágenes, así como muy, porque yo estaba muy pequeña, pienso unos 6 años, era la de Power Rangers. Power Rangers, una producción norteamericana también, ¿no? También, sí. Y no me acuerdo en qué teatro o en qué cine, pero fue en Bogotá. Bueno, yo me acuerdo que la primera película que vi en cine fue con mi papá. Creo que fue Anaconda. ¿Ustedes han visto Anaconda? Sí. Claro. Me la vi 47 veces en Caracol. Sí, eso es un clásico. Yo la vi en cine. Es más, yo creo que la estaban estrenando ese día. No mentiras. Pero en sí, yo lo que quería resaltar con esta pregunta es que si hay algo que pasa en América Latina con respecto al cine o digamos la estética cinematográfica como tal, es que ha sido fuertemente influenciada por la industria cultural norteamericana y por la misma razón nosotros no tenemos, digámoslo así, cine de calidad o no tenemos una amplia difusión del cine colombiano, así sea de buena o mala calidad. Les voy a aclarar algo. Yo no soy crítico de cine, yo no sé nada de cine sé lo poco que estudié hace poco con el profesor Robson Loureiro, que es un excelente profesor acá y nos dio pues, la oportunidad de hacer algunas lecturas al respecto. Entonces lo que voy a hacer es hablar en sí de una película
muy colombiana, más colombiana que qué, a ver, ¿qué puede Que ser la arepa. ¿qué puede ser muy colombiano? La arepa, muchachos. Uy, ese tiro está bueno. Oiga, vea, yo esa película la he visto 6.402 veces. ¿Cuántas? 6.400. 6.400. Oh, Parce, vea, esa película es muy buena, por lo mismo la he visto muchas veces. Se llama La vendedora de rosas. ¿Sí? ¿Cuál es la escena que usted más recuerda de La vendedora de rosas, Anderson? Me acuerdo. Oiga, ¿usted qué hizo en la plata que mi mamá le dejó para comprar el almuerzo? Me la mecateé en cositas. Me la mecateé cosita. Claro, Esa que se volvió meme. ¿Tiene una frase favorita de La vendedora de rosas? Esa, la de, a mí me gusta mucho la de justamente el mismo personaje, la misma niña que dice que se la mecateó en cositas, que es Cuando cuando está ella se va llamando a la mamá, ¿no? cuando ella se va de la casa, cuando llama a la mamá Ahí y va. le dice que chao, que no piensa volver porque ya la trató muy mal. No, ¿Qué palabras tan decentes? no, Colgó, dice, colgó. y la remata. Ella remata. Si usted quiere como que tiene el problema de la tartamudez, si usted quiere que la respeten, respete para que la respeten. Parida. Y voltea y dice, colgó. Bueno, parce, pues es que esa película, para los que de pronto no la conocen, Carito, tú me ayudas ahí con el chat. La vendedora de Sí, rosas la vendedora de rosas. se consigue muy fácil en internet. Ustedes buscan en Google La vendedora de rosas, ¿sí? Y ahí la pueden ver, de un director colombiano que se llama Víctor Gaviria, del año 1998, si no estoy mal. Esa película digamos, nos marcó a nosotros como colombianos. Yo creo que casi todos hemos visto esa película por varias razones. La primera es que es hecha con actores naturales. ¿Qué quiere decir actores naturales? El director, el señor Víctor Gaviria, que además hizo una película fuertísima que se llama La mujer del animal. ¿Ustedes la vieron? No conozco eso. Parce, literal, yo tuve el privilegio de ver esa película en el Festival Internacional de Cine de Amiens y súper bien aclamada, ¿no? Por la crítica allá en Europa, ¿cierto? Pero es una película súper horrible, o sea, es traumática, Caro, búsquela, La mujer del animal. Pero en pocas palabras, Víctor Gaviria tiene eso y es que el man coge actores de la calle, o sea, se fue para una comuna en Medellín. Para los que no conocen, Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia. Como casi toda ciudad grande, tiene grandes problemas y podríamos decir que pues, si en Brasil hablamos de favelas, en Medellín hablamos de comunas, ¿no? Entonces, Víctor Gaviria lo que hizo fue ir a esas comunas, coger unos niños de la calle, ladrones, digámoslo así, habitantes de calle, consumidores de drogas y en ese contexto muy fuerte, gente muy vulnerable, y los puso a actuar en una película que fue inspirada en un cuento de un autor danés, creo, si no estoy mal, que se llama Hans Christian Andersen y que publicó en 1844 un cuento que se llama un cuento que se llama La vendedora de fósforos. Para los que no sepan, él es el mismo autor de Patito Feo, ¿sí? La novela. Entonces, no, ay Dios. Tenía que decirlo, sorry. Estas teenagers de hoy en día se me tienen al... Ay, Dios, bueno, ahora sí lo dejo. Bueno, pero debe tener alguna relación, ¿no? No por nada debe llamarse igual. Claro, seguramente está inspirada en el cuento. Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿cómo vamos ahí, parce? Digamos, si ustedes tienen un aporte, ustedes me paran ahí de una y me avisan. Oiga, no, pues terminé de contar el plot de la vendedora de cerillos. Para las personas que quizás no conocen el cuento. Bueno, antes entonces, de que Oscar dé el plot del cuento, les tengo un dato a propósito de la vendedora de rosas. Y lo que dice Oscar es muy acertado de que la gente debe entender eso, que es gente que no son actores. Y les tengo dos datos. Como dijo Oscar, eran muchachos jóvenes y niños que estaban en un mundo pues perdidos en drogas, en pleitos, en robar, ¿cierto? Primer dato, el man que hacía el Zarco, el alto, que era ladrón, ¿no? Giovanni Quirós.
Giovanni Quirós, el hombre, el papel fue tan aclamado en los premios, en los Cannes, que el hombre tenía una beca para ir a estudiar actuación en España. Lastimosamente lo asesinaron como 8 días antes del vuelo para España, pues por cuestiones de problemas, pandillas, etcétera, ¿cierto? Dato número 2. Con respecto a lo que dice Oscar, otra vez de que son actores naturales, hay un documental, que fue un documental paralelo que hizo Gaviria, que se llama Poner a actuar pájaros. Súper recomendado, súper recomendado. Y es como un detrás de cámaras de cómo se hizo la película. Y les dejo solo una pequeña parte. Cuentan que el día que llegó Víctor y otro amigo de Víctor a buscar los pelados, ese día lo robaron los mismos pelados. Sí, eso lo explican ahí. Creo que una vez ahí hubo un problema ahí en la casa porque se los llevaron para una casa y se agarraron a pelear, echaron a uno. Mejor dicho, eso fue... Bueno, entonces, en últimas, ¿qué quiero yo resumir acá? Quiero resumir que La vendedora de cerillas es un cuento muy cortico, son por ahí 3 páginas, y se trata de una niña en Europa en el año 1844, en invierno, la calle está llena de nieve, la niña es una niña que probablemente no tiene una familia unificada, pasa hambre, pasa frío, está descalza en invierno. De pronto, si no se hacen a una idea, es imposible salir a caminar descalzo en invierno, entonces piensen en eso, ¿sí? Entonces, lo que hace la niña es vender fósforos para sobrevivir, pero nadie le compra, o sea, nadie la mira, nadie, es como si ella fuera invisible. Es como cuando nosotros pasamos por la calle y vemos a una persona pidiendo limosna. Vemos a un indígena o a un campesino desplazado, nadie, es invisible, es como si esa gente no existiera. Y pasa algo muy triste y es que la niña, como nadie le compra, ella se va por ahí a un lado porque tiene mucho frío, porque están en invierno y hay mucha nieve, y para calentarse un poquito las manos, la niña prende un fósforo. Se calienta un poquito y ella empieza a imaginarse un pavo relleno, porque además están en Navidad, cosa que también sucede en La vendedora de rosas. Y ella se imagina un pavo delicioso, comiéndose un pavo. No solo eso, sino que se imagina calentándose en una estufa de esas antiquísimas, ¿no? Con leña, con una fogata. Y también se imagina como si estuviera con su abuelita, ya fallecida, ¿sí? Entonces ella dice que cuando el fósforo se apague, la abuelita va a desaparecer, que entonces que la lleve con ella. Y efectivamente, pues el fósforo se apaga y lo que sucede es como que después encuentran el cadáver de una niña muerta en la calle, ¿entiendes? ¿Qué es en esencia lo que pasa en La vendedora de rosas? Pues que es una niña que no vende fósforos, sino que vende rosas, y si alguien se fija en la película, ella nunca vende una rosa, o sea, todas venden, ella no alcanza a vender ninguna rosa, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la niña también está en un contexto súper difícil, una familia descompuesta. Ella ve a su abuelita no porque está alucinando del frío allá de la hipotermia, sino porque está totalmente drogada, ensacolada. Ella dice, ay, mira mamita, entonces lléveme, ¿cierto? Y el final de la niña también es muerta de forma violenta en la calle, y pues es en esencia como esa reproducción de lo que, entre comillas, es la realidad colombiana, ¿sí? ¿Cuál es la realidad colombiana? Una cantidad de niños que viven en la calle, que roban, que meten drogas y que mueren asesinados como si fuera normal, como si fuera la realidad. A propósito, la película está enmarcada en ese contexto de los años 90, donde Colombia, yo no sé si decir, era muy violento, ¿sí? Es decir, la violencia tenía forma... violenta. Exacto, la violencia en ese momento estaba sobre la forma del narcotráfico y el contexto de Pablo Escobar y toda la vaina. Entonces pueden hacerse una idea de cómo estaba Medellín en ese momento. Medellín en ese momento era una ciudad mucho más compleja que ahora, ¿sí? Era la ciudad más peligrosa del mundo para empezar. Pues es que partamos de que en los 90, Medellín estaba siendo controlada por el cartel de Medellín, que estaba en cabeza de Pablo Escobar, quien tenía el 98% del control mundial del tráfico de cocaína. O sea, era un punto heavy, ¿no? Sí, era muy pesado. Sí.
Entonces, la pregunta mía, si nosotros tenemos ya un par de elementos acá, ¿cierto? La primera es que el primer recuerdo que nosotros tenemos de una película es una película norteamericana, ¿sí? Ya les voy a decir qué tiene que ver eso. La segunda es que si nosotros vemos cine colombiano, ese cine colombiano tiene que ver con emigración, con drogas, con violencia, con narcos, ¿sí? Entonces, nosotros nos preguntamos si ese cine, por ese lado, ¿cierto? Yo nunca he visto una película de acción colombiana o un misterio, ¿sí? No, yo nunca he visto así. Yo he visto películas, Colombia no produce sino películas de narcos, de violencia y un humor refrito, una vaina asquerosa que lo único que hace es profundizar estereotipos regionales. Entonces se burlan del alto, del chiquito, del gordo, del flaco, del homosexual, del negro, del campesino, ¿cierto? Eso puede ser calificado, según el profesor Suárez, en una obra que tengo acá, que no me acuerdo el nombre, ¿sí? Pero quien quiera, digamos, pedirme las referencias bibliográficas, se las tengo. Eso podría ser calificado como un realismo ontonegativo. Es decir, en pocas palabras, para lanzar una pregunta aquí detonadora para todos ustedes. ¿Es la realidad lo que se retrata en esas películas? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Claro, hágale, dale. Anderson. No, hágale, hágale. Bueno, con respecto a lo que dice Oscar de si se retrata la realidad o no en cuanto al cine, es muy debatible, porque primero que nada pensemos. No, Anderson, no, Anderson. Hay un autor italiano que se llama Mauricio Ferraris, que escribió un libro que se llama Manifiesto del Nuevo Realismo. Él dice, la realidad es objetiva y uno de los dogmas de la posmodernidad es que todo depende. Parce, todo depende realmente. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, la realidad es objetiva. El agua es H2O incluso antes de que la humanidad existiera y va a seguir siendo H2O incluso después de que nosotros nos vayamos de acá. Villa, ahora sí Entonces, me le meto. Hay dos cosas. Ahora Sí, no, sí, no. me impongo. Es que pensar en una realidad objetiva, pero objetiva para quién. Exacto. la realidad es Segundo, objetiva independiente de todo. si hablamos de que las películas colombianas son retratar la realidad, si usted se pone a pensar, no es descabellado, porque estamos viendo un poco de humor, siempre un humor estúpido, pero que vende, que no nos deja ver otras cosas que hay detrás. Hay películas serias, hay realidades serias que la gente trata de mostrar. Le tengo ejemplos, Oscar. La cara oculta, director colombiano, Misterio. Una El película. abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente. Uh-huh. La que yo le digo es una película buena, sino que, claro, creo que es verdad, estamos tan metidos en la cabeza de que el buen cine es Hollywood, que es lo que siempre hemos visto y siempre, exacto, que no podemos juzgar el nuestro como bueno, ¿cierto? Pero ahí entramos a hablar del dinero. Películas colombianas buenas, pocas. Uh-huh. Están opacadas Los colores de la montaña. Divina esa película. Brutal esa película. Sino que ¿qué es lo que vende? El problema no es que retraten la realidad, sino qué es lo que vende. Bueno, y no solo... La realidad es que en Colombia vende el humor, el chiste estúpido, o los narcos por el morbo, para que la gente se ocupe con eso y no piensa en otras vainas, o sea, que se entretenga y ya. O sea, no es, bueno, frente a eso. No es un cine crítico, es un cine de entretenimiento, no más. O sea, no hay un cine serio detrás de eso. Pero igual hay que pensarlo de otros modos. Qué pena, Anderson, ha dicho cortarlo así tan rápidamente, pero es que se me da la idea. Mentiras, pero es que hay que pensar que eso es un cine de todos lados, muchachos. O sea, por ejemplo, pensemos en el cine francés, pues que digamos que he tenido oportunidad de conocerlo un poquito más al estar aquí, pues, porque antes no conocía gran cosa en realidad. En el cine francés pasa exactamente lo mismo. Hay películas buenísimas. Yo me vi una película que es espectacular y se llama Los Miserables, y no es Los Miserables en la que hay el señor que está en silla de ruedas, sino es una más reciente, es como de 2019, pienso, y habla de los chicos que se crían acá en los barrios pobres. Acá un barrio pobre se llama La Cité y también tiene actores naturales.
Y pues. habla exactamente de esa realidad pura y dura. Es exactamente el mismo concepto de La vendedora de rosas, pero como está hecha en un país como Francia, la aceptación de la película y la aceptación de la imagen es distinta. Y por ejemplo, esas son películas que se hacen mucho para verse acá, dentro del país, porque es para un público local, un público que va a comprender el contexto, un público que entiende que esa película retrata una realidad, pero no retrata una realidad total del país. ¿Qué pasa con Colombia? Pasemos a que, primero, pues Francia tiene una cierta, bueno, es uno de los puntos de referencia en términos de cine, por lo de los premios de Cannes y todo eso. Y pasemos a que Colombia es un país que está emergente, es un país tercermundista. Entonces, nada más hablar de eso ya nos pone una banda grandísima, o sea, una etiqueta gigante, ¿cierto? Y de ahí pasó, y estoy muy de acuerdo con lo que nos dice Anderson, porque siempre le machacan a los temas. ¿Qué se vende en el exterior sobre Colombia? Se vende lo que habla de narcotráfico, se vende lo que habla de violencia. ¿Por qué? Porque es lo único que conocen las otras personas. Y hay un cine más independiente que es un cine que se está produciendo últimamente, que es tipo lo que es El abrazo de la serpiente, quizás las otras películas que mencionó Ander, que no las conozco, me interesaría verlas, que es un cine que trata de salirse de todo ese globo de la narconovela, de la narcoserie y del narco Netflix que nos metió también, por ejemplo, con la serie. ¿Qué venden de narcos? Hay muchísimas series brutales sobre Colombia que también están presentes en Netflix, pero ¿cuál es la que la gente ve más aquí? Narcos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Exacto. Porque está muy pegado al estigma, está muy pegado a lo que está de moda, muy pegado a lo que es el estereotipo, y entonces es lo que la gente busca ver de Colombia, busca ver esa realidad que para nosotros como país de cierto modo ya no existe, o por lo menos no de la misma fuerza como existió en los 90s, porque no podemos decir que la Colombia de hoy es la misma Colombia de los años 90s, o sea, no podemos tampoco llegar a tal punto. En ciertas, o sea, al menos no en la totalidad del país, hay localidades colombianas que siguen viendo una violencia muy cruel y una violencia muy cruda que ha evolucionado, que quizás hoy en día ya no se llaman narcos, pero hoy en día ya se llaman grupos armados, exactos, o sea, otro tipo de cosas, ¿cierto? Exacto. Pero lo que pasa es que pienso yo como ese foco, que hay mucha gente que entiende que esa es como la realidad total del país, mientras que en el foco, por ejemplo, de Francia se va a comprender que es una realidad de una porción de la población, es darle esa voz a esa población que no tiene una voz, por ejemplo, como es la voz de la población de la Cité aquí. Población. Bueno, señorita población, entonces voy a cerrar mi idea dejando algo claro. Esa no es la realidad de Colombia. Es decir, eso no es una realidad objetiva. Pues si usted se va para la calle, usted va a encontrar niños consumiendo drogas y robando, como Pero no los va a en todo encontrar lado. en muchos países del mundo, ¿sí me entiende? Pero Sí. entonces no es la realidad objetiva. Lo que quiero decir es lo siguiente. La industria cultural norteamericana es un hecho, y tan es un hecho que quedó del Teatro Manizales o que quedó del CID, en el caso de Manizales, esos teatros independientes que antes habían en las ciudades, de eso no hay absolutamente nada. Lo único que hay es Cinemark, Cine Colombia, que es de los Santo Domingo, y en el caso de Manizales, no, Cinemark, Cine Colombia, y ¿cuál es el otro? Cinépolis. 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 Todas esas son máquinas de reproducción de esa misma industria cultural norteamericana, porque a propósito leí un libro muy chévere acá que se llama, ¿cómo es que se llama? Carajo, acá lo tengo, vea, lo voy a buscar, espera, que es que acá lo tengo. Acá lo Bueno, tengo. mientras Oscar lo va buscando, No, ya. a lo que dice Ya lo encontró. Se llama Síntesis. ¿Ah? A lo que dice de Estados Unidos, es muy heavy, porque solo un datico, hay una película del 98 que la protagoniza Arnold Schwarzenegger. Todos recordamos a Terminator. Terminator, ¿no? Sí. Pero es una película diferente, ¿no? En la que el man, por cosas de la película y la ficción, tiene que viajar a Colombia. Entonces, el plano es desde un helicóptero
divisando una jungla. Ah, yo la vi. Ahí la jungla, no sé qué yo, la jungla. Cuando uno dice, oye, están llegando al Amazonas, algo así, ¡pum! Grande, Bogotá. Es que Bogotá, sí, yo A es mí que... me... Esa A mierda. mí me pasó exactamente cuando vi exactamente igual Sí. cuando vi El señor y la señora Smith. Exactamente el mismo plano. Literal, Una literal. jungla, Bogotá, Colombia. Exacto, entonces ahí es donde nosotros sabemos que esas representaciones no son realidad objetiva y que por supuesto tienen intenciones muy marcadas. Mire, yo les iba a hablar de este libro se llama Síntesis de la historia de la cultura brasilera. Es un libro de Nelson Werneck Sodré, un autor que en el año 89 publica este libro y en donde esencialmente él hace un resumen de la historia cultural brasilera, que entre otras cosas es muy parecida a la colombiana, y cuando habla específicamente del tema del cine, tiene por supuesto exactamente los mismos elementos del cine colombiano. Les voy a decir algo, el cine está altamente influenciado por esa industria cultural norteamericana, al igual que el cine colombiano, entre otras cosas porque el autor dice que Hollywood pide cuotas de exposición cinematográfica a los países. Es decir, les voy a poner un ejemplo porque no sé las cifras exactas hoy, pero le voy a decir a Cine Colombia, ve Cine Colombia, vos vas a reproducir el 70% de las películas que vas a reproducir este mes van a ser producciones de Hollywood. ¿Sí? Luego, con todos, ¿no? Con todos los países así en América Latina. ¿Y cuál es el tipo de producción de Hollywood? Pónganse ustedes a pensar esas películas de Rambo. Esas películas de Rambo son películas colonialistas, ¿sí me entiende? O sea, llega solo un hombre y todo ese man acaba con todo el ejército de la resistencia en Vietnam, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con películas más recientes como The Martian, El Marciano, ¿no? Y ustedes pónganse a pensar que lo que se viene es una lucha por la colonización de Marte, ¿no? Quiere decir que las cosas están cambiando de forma, pero no de fondo. O sea, la película norteamericana es una película colonialista. Y si nosotros vemos otro tipo de cine, de otros géneros, sin irnos muy a fondo, explotan los mismos elementos risibles que por supuesto no tienen nada que ver, según una propuesta de Bakhtin, y es que nosotros no podemos hacer cine simplemente de cualquier vaina porque nos parece graciosa. Eso, nosotros, lo que nos parece gracioso está mal interpretado, porque nosotros creemos que Piroberta es muy graciosa porque representa a un homosexual. Pero ¿cuál es el problema de fondo con respecto a los problemas de género entonces en un país? Si nosotros vemos a la vendedora de rosas, nosotros nos dice, sí, no, es que eso representa la realidad de Colombia. Pues no es la realidad de Colombia, por 3 razones esenciales. La primera, no hay una representación objetiva de la realidad porque primero no están las condiciones histórico-sociales que determinan las condiciones de esos personajes. Es decir, a nosotros nunca nos dicen por qué Medellín está así, ¿sí? La segunda es que tampoco los actores, ni en la producción ni en la vida real, porque después los mataron, están en la cárcel o lo que sea, ¿cierto? No tuvieron elementos suficientes para superar esa realidad, entonces la realidad parece estática. Como quien dice, las cosas en Colombia nunca van a cambiar. Colombia es un país violento y a nosotros nos parece normal. No es normal que se diga en una película que Colombia es un país violento por naturaleza. No es que la violencia no se pueda representar en el cine, ojo, esto es un debate más de fondo, ¿cierto? Va más para largo, pero espero pues, digamos, ser claro en lo que quiero transmitir. Y lo último que quería decirles es que esa industria de Hollywood es tan definida que tiene el sistema de superstars, por ejemplo. Entonces, ustedes no han escuchado que, por ejemplo, el actor colombiano que triunfó en Hollywood, el director colombiano que trabaja en Hollywood, ¿sí? Sí. Parce, eso no es otra cosa que... ¿Cómo se llama? Hay una Reyes, creo que es una muchacha que se apellida Reyes, que ahora es muy La famosa. que estuvo en Terminator, ¿no? Ella, Sí, la chica. exacto. Natalia Reyes. Natalia Claro, Reyes, sí. eso es la industria cultural norteamericana permeando el arte colombiano. Entonces el sistema de superstars lo que hace es inflar superestrellas del cine con el objetivo de repartir sus publicaciones. Otra de las cosas es que, también lo tengo aquí en un slide, ¿sí? Es que esa creación de los estudios en Hollywood, ¿cierto?
esos estudios cinematográficos son una fábrica. Se puede hablar de industria cultural porque se reciclan y se montan películas como si fuera una línea de producción, y eso es lo que hace la gran diferencia entre un cine de calidad y un cine que no es de calidad. Ustedes pónganse a ver una película de esas de superhéroes, ¿no? De las últimas que salieron, ¿cómo es que se llama? Marvel. De ¿Cuáles? Marvel. Son muy buenas, yo no les voy a decir que no, entretienen bastante, me gustan, tienen buenos efectos, pero miren una película de esas sin efectos. Para mí eso no se llama fotografía, ¿sí? Para mí eso no se llama fotografía, esos son puros No. efectos digitales, y el arte digital tiene su magia también, pero yo creo que ya entran otros elementos a ver. A jugar ahí. Bueno, a la Bueno, gente muchachos. que está conectada, como pueden ver, Oscar hizo la tarea muy bien. Oscar se leyó los PDF. No, Sí, mentira. sí. Sí, sí, Oscar, es que esto es una tarea, no crean que no, esto es una tarea. Oscar ahí les cuento a la gente del chat que el tema se escogió y Oscar estaba muy de acuerdo porque está trabajando literalmente en una materia en su maestría de esto, pero bueno. A lo que dice Oscar, yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo porque es que el imperialismo, voy a sonar un poquito como cuando Chávez daba los discursos, ¿no? Imperialismo yanqui. Exacto. Pero es Pero verdad. no podemos negar que Estados Unidos tiene una influencia en el mundo muy fuerte en muchos aspectos culturales, económicos, políticos. Marica, mucho Ojo Anderson, que le llega FBI. FBI, open up. No, mentiras. Pero bueno, lo que dice Oscar del cine americano, estadounidense, perdón, sí tiene como esa influencia en nosotros los latinos, ¿cierto? Por otra parte, como dato curioso, cuando Oscar menciona las películas de superhéroes como de Marvel o DC Comics, que por cierto soy un gran fan de esas películas, ya les muestro, ahorita les muestro algo que tengo por acá. Pero bueno, dice no sé si es Tarantino, que esas películas no deben ser consideradas cine. Estamos hablando de Tarantino. Tarantino es un hombre que sabe de películas, ¿no? El hombre es la gente que es cinéfila y la gente que sabe de cine tiene a Tarantino en un nivel como... Es para nosotros, los de letras, lo que es Noam Chomsky. Ahí se los dejo. Woody Allen también es buenísimo. Sí. Pero bueno. Venga, quiero cerrar con brochero. Rebeca, chipea por tener lunet, si te play. Bueno, pero bueno. Es que es... mientras Rebeca trae las gafas del conocimiento de Oscar. Voy a decir algo importante. Ya las tengo acá. Dígale, Anderson. Esperen que creo que me equivoqué. Francisco, Clavijo, corríjame, no sé si fue Tarantino, es que tengo la duda. O fue Scorsese, no sé, pero yo sé que fue un director importante el que dijo eso. El director de Taxi Driver dice Pacho. El de Taxi Driver. No la he visto. Creo, bueno, ya les dejo el dato. Pero, bueno, volviendo un poquito a lo que les decía yo de busquemos películas que no sean como tan de esa influencia. Yo me sostengo mucho con algunas películas colombianas y vuelvo y les cuento Satanás. Porque Satanás es la historia de este hombre que asesina repentinamente a mucha gente en un restaurante, pero la película no es eso. No crean que les estoy cagando el final. Gracias, Clavijo. Sí, es Scorsese el que dijo eso. La película se trata de cómo este hombre que tiene su problema mental después de la guerra se va cada vez volviendo, o sea, su contexto, su realidad es tan fuerte para él que él empieza a odiar todo y quiere como explotar. Y es una cosa muy loca porque explota de una forma muy violenta. Muy fuerte. Que es asesinando gente así de la nada. Y como les digo, gente, eso está basado en hechos reales que sucedieron en 1989 en Bogotá. O sea, el personaje Campo Elías existió, que curiosamente fue conocido de Mario Mendoza, el escritor del libro. Ellos se conocieron en la universidad y de hecho Mendoza estuvo investigado por eso, porque en la casa de Campo Elías
habían libros que eran propiedad de Mendoza, que le había prestado como compañero de universidad nomás, ¿no? Pero bueno, en comparación, la película es sobre eso, al igual que el libro, demostrar cómo es ese decaimiento en el que el hombre está llevado al putas, porque el man está cada vez con menos plata, odia a su mamá profundamente, en la película lo dejan ver, él odia a la mamá, odia a los vecinos, odia su realidad, es un hombre que no puede tener relaciones sexuales porque no es capaz, no se siente capaz. Contrata a una meretriz. ¡Ulala, señor francés! Y el man no es capaz porque no se siente capaz, entonces es eso lo que lo lleva a eso. En el libro, Satanás, Mendoza le agrega unos aspectos más fantásticos de ya hablando de demonios o del mismo diablo, pero ahí se los dejo para que lean el libro, ¿no? Ya ahorita les cuento con mi recomendado otra película también colombiana buena que me parece decente, ¿no? Claro, ¿es decir algo? Sí, va a hablar, bueno, quizás como para incluir la última película de la que quería hablar, que también es un libro que habla mucho como de esa realidad que veníamos hablando ahorita cuando Oscar mencionaba la realidad de la vendedora de rosas, que es la película de Rosario Tijeras. Bueno, el libro y la película. Que cuentan justamente la misma época. Estamos hablando de la Colombia de los 80, 90, auge de narcotráfico. Esta sí se incluye dentro de lo que podemos nombrar como una narconovela, porque esta sí toca el tema del narcotráfico, toca el tema de los duros, como lo llama Jorge Franco, porque también es de Jorge Franco Ramos, es un libro de 1999 y la película es de 2005. Los dos tienen el mismo título. Y en esas dos lo que se toca es la realidad de las muchachas de las comunas, como hablaba Oscar, ahorita hablando de la vendedora de rosas, entonces hablan de una chica, de las muchachas que trabajaban para el narcotráfico. Es decir, hablamos de consumo de drogas, hablamos de la historia de una chica que por todo un contexto que viene desde su niñez, termina siendo una prepago. Entonces, una prepago, pues por si acaso hay alguien que no tiene mucho el contexto, pues es una prostituta, pero pues que no trabaja directamente en un barrio ni en la calle, sino que trabaja a través de un contacto con el cliente directamente, ¿cierto? Es la versión es la versión más, digamos, más actual y más con un poquito más de... No depende como de un explotador, ¿no? Ese es el Exacto, tema, o sea, es como más una relación libre, o sea, Es la chica una que se vende freelancer. sola. Es una freelancer, sí. De hecho, justamente ayer estaba viendo un video que hablaba bueno, era como un extranjero que estaba en Medellín y mencionó la palabra freelancer para hablar de las chicas que no dependían de un proxeneta. Uh-huh. Entonces, es esta historia de ella, pues ella básicamente es una prepago, una escort, si lo queremos llamar así. Una acompañante, pues, de los duros. Y entonces, ¿quiénes son los duros? Pues los duros son los narcos, son los capos que manejan la zona en la que ella vive. Ella es alguien muy bonita, es una mujer muy bonita, muy exuberante, que tiene unos atributos físicos creados justamente, pues, por ejemplo, ellos hablan que es de subir la loma para llegar a sus barrios, porque hablemos de que Medellín es una ciudad que queda en la montaña. Entonces, cuando hablamos de lo que es este círculo de pobreza, lo que conocemos como el círculo de pobreza, estamos hablando de los barrios altos. Los barrios que quedan en plena montaña son los barrios donde la población es más pobre, donde hay más problemas sociales, y es justamente de uno de esos barrios que viene Rosario. ¿Sí? Una pequeña cosita, yo creo que nos están viendo de Perú todavía. Si Sheila está todavía, es como en Lima, las casitas de los cerros en Lima. Haz de cuenta. Uh-huh. Dale. Bueno, entonces sigo. Bueno, pues Rosario viene de uno de estos barrios altos, y ella es hija de una madre soltera y su madre es sastre, pues ella sabe coser.
Entonces, digamos que ella se gana el apodo porque ella, aparte de ser una escort, también es una chica que asesina gente. Entonces, digamos que dentro de los trabajos que ella tiene, pues a veces es asesinar por medio de la seducción. O sea, de hecho, su método era darle un beso a alguien para después matarlo. Y ella se gana el apodo justamente porque la primera persona que mata, la mata con unas tijeras de sastre. Y a la persona que ella mata, la primera persona pues que ella mata es a una persona que la violó. Entonces, digamos que hay todo un contexto, una problemática muy fuerte. Es el tema social de ¿hizo bien o no hizo bien? Exacto. Estamos hablando de eso, estamos hablando de toda esa carga. Cuando hablamos, por ejemplo, de los personajes femeninos, me puso a pensar en lo que hablábamos cuando estábamos hablando de literatura brasileña, de Macabea. Macabea. Entonces es exacto, o sea, Rosario es un personaje con el mismo perfil de Macabea. Es una mujer que trata de sobresalir en un contexto social difícil y que se dedica a lo único que su contexto social le permite, porque su hermano es un sicario, porque termina metida en este mundo de lo que es el narcotráfico y el trabajo con los medios ilegales, porque está obligada, porque digamos que su contexto social en esa época no le permite llegar a otro lugar. Y digamos que Jorge Franco, la presentación es la historia de ella, el hilo conductor es su historia, y pues ella está acompañada de dos personajes que son Emilio y Antonio. Sobre todo es Antonio, que es el narrador de la historia, porque la historia comienza con los últimos momentos de vida de Rosario, que es cuando Antonio, después de muchos años, que es su mejor amigo y siempre estuvo enamorado de ella, después de muchos años de no verla, se la encuentra desangrándose y la lleva a un hospital. Y es a partir de ahí pues que él empieza a recordar como cuando la conoció, todo lo que ella le contó sobre su niñez, y es así como realmente a través de la visión de Antonio que llegamos a lo que es la historia de Rosario. Bueno, no cuento mucho más porque pues voy a contar todo y no es la idea es que la vean o que lean el libro como prefieran. Se me hace muy parecido esta trama de Rosario Tijeras a un personaje que aparece en Satanás, que es una muchacha, creo que se llama Andrea, no estoy seguro, que ella está llevada, o sea, no tiene dinero, vende tintos en como algo que se asemeja como una plaza de mercado, y ella le va mal, ¿no? Y la contactan no para que sea prepago, sino que la contactan para que seduzca hombres, porque ella es muy bonita, seduzca hombres en bares y discotecas que se manejan harto dinero para robarlos con escopolamina. Pero siempre está ese papel de la mujer que está llevada, ¿no? Exactamente, es que siempre es esa... Uy. De barrios muy pobres y que en ese momento, en esa época de lo que es la violencia y el dominio del narcotráfico, sobre todo en una ciudad como Medellín, su única opción de trabajo era algo relacionado con el narcotráfico. Que fuera desde la prostitución o que fuera desde el robo o desde el sicariato, bueno, desde muchas cosas así. Para ellas era sobre todo la prostitución, el sicariato es mucho para los chicos, para los niños, o sea, estamos hablando de que en ese tiempo es donde comenzamos a conocer este fenómeno del sicariato, que es algo bastante serio que todavía existe en Colombia, pero es que es ahí donde se crea, donde un chico de 12, 13 años va a ir a matar a alguien porque pues no tiene otra opción. Claro, corríjame si estoy equivocado. Él es el mismo de la Virgen de los Sicarios. Él es el mismo de la Virgen de los Sicarios, no estoy segura, pero sí son películas que salen en una época paralela. Déjeme, ya le digo si es lo mismo la Virgen de los Sicarios. Bueno, entonces pues para terminar, hay una imagen muy bonita, pues que transmiten tanto en el libro como en la película, que es saber que a pesar de haber tenido esa historia tan difícil, de tanto asesinato y todo, porque digamos que Rosario es una niña que crece a la fuerza, por muchos sentidos,
porque digamos que ella sufre de abuso sexual en su casa. A ella la violan como con 4 o 5 años, creo. Y es a partir de ahí que ella dice que a partir de ahí eso le jodió la vida. Y digamos que todo eso, todo ese contexto tan fuerte la madura, pero cuando ella está con Antonio, que es su mejor amigo, están en lo alto, están en el barrio donde ella vive. Nunca mencionan qué barrio es, no se habla de un lugar específico en Medellín, pero pues digamos que se da como esa referencia de lo que son los barrios altos allá. Y ella mira a Medellín desde lo alto y dice que a ella le parece muy bonito porque Medellín es como el cielo en la tierra, porque todas las lucecitas de las casas son como las estrellas en el cielo. Y es como una imagen muy interesante del libro, pues es una historia muy, es una forma de acercarse como al contexto de esa época a través de la historia de una mujer y a través de todo ese desenfreno de esa vida tan corta que ella lleva, ¿cierto? Entonces es una manera pues interesante de acercarse a la realidad de ese Yo, momento. yo creo que si en algo podemos estar de acuerdo es que llevar un libro al cine es muy difícil porque hay muchas cosas que solo funcionan en el libro que no funcionan en el cine. O sea, hay muchos aspectos que, Eh, por más efectos especiales que haya, digamos, la intención que tenía el escritor al escribir el libro, valga la redundancia, no son tan viables para hacerlo realidad. Como por ejemplo, yo tengo muchas dudas y soy muy escéptico y le tengo como un augurio malo al día en que se estrene, que se está produciendo la 100 serie años. de 100 años de soledad, que es una serie que está dirigida por los hijos de García Márquez, que está comprada por Netflix y que se va a estrenar quién sabe cuándo porque la pandemia la detuvo. Pero yo honestamente soy muy escéptico a pesar de que hagan un buen trabajo. No porque no sean buenos los actores ni nada, sino que es muy complicado llevar un libro de eso al cine. No, y creo que 100 años se ha tratado de llevar varias veces al cine y creo que es García Márquez mismo el que decía que era mejor no hacerlo. Exacto. No quería, no quería. No quería. Porque a Entonces, propósito, yo me vi el amor en los tiempos del cólera, que también tiene película y no es muy buena, la verdad. La fotografía es malita, los actores son, bueno, es decir, bueno, no hay... Es que sí, es que llevar un libro al cine es complicado, pero digamos Bueno, cuando así como lo que hemos hablado, que son realidades sociales, es un poquito más y fácil. eso que no crea porque, por ejemplo, vea que de Rosario Tijeras, como en 2010-11, se hizo una serie que la hizo RCN y a mí la serie me gustó menos de lo que me gustó la película. Imagínense. Entonces, digamos que es muchas cosas. Es como, por ejemplo, todas las versiones que han habido de Sin tetas no hay paraíso, que después fue Sin tetas sí hay paraíso y así. vea, es que Entonces, el tema es sencillo. Vamos a ir cerrando entonces. ujú. Yo no sé, Anderson, ¿vos tenés otro tema para presentar o algo? Yo creo que No, pues sí, podríamos ir. hagamos un cierre, muchachos, y vamos con los recomendados. Exacto. Sí, yo Vámonos. quiero cerrar diciendo dos cosas y pues finalizando lo que decía Anderson con respecto al riesgo que se corre de llevar una obra literaria al cine. Yo me vi, por ejemplo, una película del Conde de Montecristo que considero fue bien hecha, pero que en teoría uno dice se queda corta. Esa apreciación de que, no, es que si se ve la película sin leerse el libro y no hizo nada, o es que se lee el libro y después la película, ¿cuál es primero, la película o el libro? Vean, El muchachos, huevo o no, la gallina. exacto, eso es una discusión igual, eso iba a decir yo, es la misma discusión del huevo o la gallina. Unos dirán que es mejor leerse el libro y luego la película, otros dirán que se ve la película y la amplía con el libro. Véanse los Otros dos. dirán, exacto, otros dirán es que no es una fiel reproducción, pues déjenme decirles algo que si ustedes esperan que una película sea la fiel reproducción de un libro, no es eso lo que se hace. No es eso, porque les voy a decir algo, sería muy, muy difícil llevar a cabo otras producciones, no vamos a extendernos más, pero pónganse a pensar que lo que un autor escribe en 2 o 3 páginas, un director de cine lo puede hacer en una escena de 5 segundos.
Es verdad. Entonces piensen en eso primero. Lo segundo es sobre esa intención que nosotros tenemos, por ejemplo, en La vendedora de cerillas, La vendedora de fósforos de Andersen. Ahí trata solo la historia de la niña, ¿sí? Si nosotros vamos a La vendedora de rosas, hay un fenómeno que es de expansión, digámoslo así, de deslocamiento, ¿cómo se dice? De transposición de los hechos, vamos a decirlo de esa forma, no sé si esa palabra está bien dicha, bueno. En pocas palabras, está además de la historia de Lady Tavares, hay historias paralelas como la del Zarco, ¿no? La pandilla del Zarco, y eso no está en el cuento de Andersen, pero que está hecho en pro de la película. Entonces, hay películas que tienen un poco más en pro de la misma película. Sí. No solo eso, sino que si nosotros vamos a decir, no, es que eso es una boleta porque esa película no se ajusta a la realidad del libro. Pues pensemos en que en La vendedora de rosas hablamos de una niña que está en invierno en Europa, finalizando los años 1840, ¿cierto? Y que ahora estamos hablando de Medellín, de 1998, y un paisaje urbano, pero completamente diferente. Donde no hay invierno. Entonces, donde no hay invierno. Donde hay una eterna primavera. Entonces, en pocas palabras, si nosotros vemos una película, representación de un libro, de una novela o de un cuento, como en este caso, apreciemos cada una en su género, ¿sí? Y ya pues que cada uno tenga sus gustos, por supuesto, yo soy de gustos pues de acción, ¿no? Terror, cosas así. En fin, eso era lo que quería decir en últimas, y mi recomendado para terminar, para agradecerles a todos esta cháchara que aguantaron, es una película brasilera, no recuerdo el director, pero lo pueden buscar, se llama... ay, carajo, ¿cómo es que se llama? Se llama Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Hagan de cuenta que es La vendedora de rosas, pero en Brasil. Pero en portugués. Pero también se puede encontrar en español. Se llama Ciudad de Dios y es la misma vendedora de rosas, pero en el contexto brasilero. Muy buena, pero le hago las mismas críticas en torno a la estética cinematográfica y literaria, porque Ciudad de Dios también es una representación de una novela del mismo nombre. Bueno, ahí está pues para Ciudad de Dios, creo que en este momento está disponible en Netflix Latinoamérica y también está disponible Ciudad de Dios 10 años después, que es un documental que se hizo sobre eso, creo, no estoy mal. El documental, yo vi el documental, pero no es muy bueno, no lo recomiendo. Solo la entonces. Bueno, el chat está dividido porque dice, por ejemplo, Leo, que el libro antes que la película, dice Adriana que primero la película, pero bueno, yo como dice Oscar, apreciemos cada uno por separado, porque igual tanto la literatura como el cine hacen parte de los 7 artes que se llaman pues los 7 artes principales y cada uno tiene su categoría, ¿no? Yo, pues, obviamente, hablé un ratico de Satanás, pero no es de mis recomendados, porque pues ya hablé mucho de él, ya la gente verá si lo quiere ver o no. Yo tengo una conclusión. 2, de hecho, perdón. La primera, como decía con Oscar, es muy difícil llevar un libro al cine por muchas razones. La segunda es que el cine y la literatura son 2 cosas que van de la mano, pero a la vez se odian, porque son como esa relación tóxica que todos hemos tenido alguna vez de que nos amamos, pero también nos damos en la jeta. Ahí les dejo esa. Entre mis recomendados, muchachos, no sé si me lo permitan. Uy, Oscar, le salió un problema en el chat, revise. Se le calentó, se le calentó un espectador. Tengo 3 recomendados, ¿sí? 3, así de golpe. Ahorita comentaron en el chat sobre Milagro en la celda 7. Es una película del 2019 muy bonita, muy bonita. Les confieso aquí abiertamente que lloré en la película. La película me sacó lágrimas, pero no como que hay una lágrima, no, literalmente llorando. Es una historia muy, muy triste y linda. Y les dejo el plot. Es una persona que tiene discapacidades mentales, que tiene una hija, y por cosas de la vida, él está incriminado por un crimen que nunca hizo y está en la cárcel. Y él no entiende que está en la cárcel. Y la hija tampoco.
y se quieren reunir. Es una cosa muy loca y muy bonita. Ese es mi primero. El segundo, hablando de literatura y cine, es tanto el libro como la película se llaman El olvido que seremos, que lo escribe Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad Faciolince, gracias. Paisa, Medellín. Es un poco autobiográfico, hablando de su padre, de cómo su padre para él fue una gran influencia y fue una figura, el hombre fue una figura pública en Medellín en los 80. Partamos de que el hombre fue de los que, no, 80 no, creo que un poquito antes, de los que quiso llevar el acueducto a Medellín, ojo. Y es una visión muy bonita de un hijo hacia un padre, de cómo lo admira y cómo para él es un gran hombre y tristemente es asesinado en Medellín por cuestiones de violencia, ¿no? Ese es mi segundo. Mi tercer recomendado es cuando estamos hablando de inmigración y de choques culturales, alguien dijo, creo que fue Heidi la que comentó que los choques son muy fuertes. Les tengo una película rarísima para los que no sean muy consumidores de cine. Oscar, se la recomiendo muchísimo, usted que ha emigrado a otro país, así como yo. La película se llama Ya no estoy aquí. Es una película mexicana. Rápidamente, para los que se la quieran ver, les aconsejo primero que investiguen qué son los cholombianos. Ojo, no colombianos, no, cholombianos. Esos son como un grupo, una tribu urbana se puede llamar en México, que adaptan las cumbias colombianas, de ahí viene el nombre, en parte, y hacen de eso una cultura, pero cambian las cumbias un poco, ¿no? Y es una cultura totalmente arraigada para ellos. O sea, es algo que, en términos culturales, son como otra especie humana, digamos, entre comillas. Y es la historia de un muchacho que se tiene que ir a Estados Unidos a emigrar por cuestiones de violencia y el choque cultural de su cultura no mexicana, sino colombiana con la estadounidense es muy fuerte de ver, pero muy, que uno lo pone a pensar. Yo la vi, a mí me encantó. Yo la vi con mi novia y decía qué película tan mala y a mí me encantó porque le di pues todo ese contexto cultural. Ahí se los dejo, muchachos. Tres recomendados. Listo. Bueno, pues tenía un pequeño comentario. Frente al libro del olvido que seremos, de hecho es para Héctor Abad Faciolince, es un libro autobiográfico y para él ha sido uno de los libros más difíciles de escribir. El olvido que seremos, él decía pues en un artículo o algo así que en algún momento vi, que para él ese libro siempre vivió dentro de él. Ay, desde el momento en que le matan al papá. Claro, qué pena interrumpirte ahí. El libro es muy bueno, yo lo leí en la universidad, les lo recomiendo. La película creo que se estrena en mayo y es una película colombiana, ojo, es colombiana. Vi el tráiler, la fotografía se ve excelente. Vamos a ver con qué sale, porque la película se ve muy prometedora. Ya pues continúa. Es algo muy prometedor porque el libro es muy, muy bonito. Y digamos que Héctor Abad Faciolince decía que ese libro para él fue una catarsis. Para él fue la forma de él hacer su luto, porque él desde que su papá murió, al ser una influencia tan grande para él solo pudo realizar su duelo y poder dejar ir la figura de su papá en el momento que escribió El olvido que seremos. Y él se negó a sí mismo la oportunidad de hacer esa catarsis durante muchos años y es por eso que en muchas obras anteriores él crea siempre un personaje que muere en situaciones muy similares a las del papá, antes de atreverse a escribir sobre su vida y de decir es que esta es mi vida y este soy yo. Bueno, entonces eso era una cosa. Ahorita voy a pasar rápidamente a los recomendados. Bueno, pues sí les recomiendo las dos películas o los dos libros, como prefieran, que de los que hablé, que son Paraíso Travel y Rosario Tijeras. Son bastante interesantes ambos, exploran una parte de la realidad del país que no se puede negar, porque hace parte de una historia que nos sigue persiguiendo, de un pasado que muchos quisiéramos dejar atrás, pero que nos sigue persiguiendo y probablemente nos seguirá persiguiendo durante mucho tiempo. Yo les hago una sugerencia, dejemos de llamar a eso realidad, porque parece que nunca superamos esa realidad. Esa es mi postura. En términos teóricos, esa no es la realidad. Yo lo llamo historia. Yo no lo llamo realidad.
la historia es pasada. Ah, Y es una historia que nos sigue persiguiendo, ¿sí me entiende? Que sigue persiguiendo y que sigue permeando muy de lejitos este presente que vivimos, ¿cierto? Claro. Dígame. Qué pena que te interrumpa, pero no puedo dejar pasar decirle a la gente que se ha conectado, que se conectó durante toda la transmisión. Gracias, porque este ha sido el podcast más largo que hemos tenido y el que más gente ha tenido, pero ojo, el que más gente activa ha tenido, porque no hemos bajado de 15 espectadores. Sí, Entonces, muchas gracias. a los que están ahí, gracias, muchachos, por apoyarnos. Recuerden compartir cuando estemos en el streaming. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Ahí Understand, ahí se pueden suscribir y activar la notificación para cada que hagamos un video les notifique el celular. Sí, gracias a super, todos. muchas gracias por acompañarnos, de veras. Vamos y por seguirnos en nuestro cuento. y bueno, primero ¿Se puede gestionar en Manizales? ¿Por qué no? Y mi segundo recomendado es una cuestión más documental. Son unos documentales de un periodista español que es, muchachos, deben vérselos seguro, se los aseguro, se llama Antonio Pampliega. Y el hombre hizo documentales sobre Siria. Me vi uno sobre el matrimonio infantil en Afganistán. Hizo en el mismo canal de YouTube hay uno sobre las cárceles colombianas. Que es muy interesante porque fue hecho hace relativamente poco. Denuncian mucho como esa crisis carcelaria que hay en Colombia, ¿cierto? Y él, por ejemplo, él se mete en la boca del lobo, como llamamos. Y entonces, de hecho, a él lo secuestró Al Qaeda y todo durante un tiempo por precisamente haber estado haciendo periodismo en Siria. Entonces, los documentales y las producciones que él hizo son bastante buenas, valen la pena. Y son verlas desde un contexto más de la gente. Y me vi otros que son de la BBC, son corticos, que hablan del Golfo del Darién. Salieron hace muy poquito y créame que para mí fue impresionante ver eso. Hay uno de este año y hay otro que sí es un poquito anterior. Sobre todo el anterior me pareció súper interesante porque el periodista en ese sí atraviesa el Golfo del Darién. Entonces es muy interesante ver cómo en Colombia tenemos una frontera que está completamente olvidada, muchachos. Es ver que la frontera entre Panamá y Colombia es una piedra en medio de la selva. Ya, no hay más. Gracias, Caro. Otros recomendados ahí bajo cuerda que están en el chat que dijo Oscar, Señorita María, El abrazo de la serpiente, Los colores de la montaña, colombianas, buenas. A modo de chiste, da para despedirnos, muchachos, a modo de chiste. Director colombiano que hizo una película que si no me creen, búsquenlo en YouTube ahorita. Hay una película de terror colombiano, ojo, terror entre comillas, porque la película se llama La silla satánica. Ojo al chiste. Es una silla de ruedas que está poseída por un demonio y asesina gente. Si no me creen, busquen en YouTube. Ahí está el tráiler para que se rían. Pero, muchachos. Yo no le hago caso porque este man recomienda cosas muy raras. Yo no sé. Sí, ahí está para que se rían. A los que se conectaron y compartieron, mil gracias, porque de verdad fue el podcast más productivo que hemos tenido, una charla muy amena, muchos seguidores que nos espectaron hoy, casi 20. Gracias, queremos seguir creciendo y esperamos tener cada vez mejor contenido para ustedes. Entonces recuerden que les habló Oscar, Caro y yo, Ander. Muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal y estar pendiente de la página de Facebook y de Instagram. Estamos en Instagram como Para Contar Pod. Se los escribo ahí en el chat, Caro. Deberíamos, ¿sabes qué, Ander? Deberíamos meter de pronto el link ahí como en la barra de información ahí en YouTube, en la cajita de información. Dejar el link de los dos del Para Contar Pod, que es en Instagram, y para contar el podcast, que es un grupo en Facebook. Ok, estamos en Instagram como Para Contar Pod, ahí lo puse en el chat, en Instagram, y en el Facebook estamos como Para Contar el podcast. Ahí nos pueden buscar, ahí nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, sugerencias para la próxima emisión de cada 8 días y los como les digo, también. gracias a todos.
Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, Chao, feliz fin de semana. Adiós. Chao. Chao, Rebeca.